Pantagruel Producciones presenta. Alianza Cultural México-China AC presenta. Muy buenas noches a todos, mi estimado público de Gozarte, el gozo del arte. Este es su programa de difusión cultural que semana tras semana, todos los martes a las 7 de la noche, se transmite a través de la cadena tuvoxtv.com. Gracias, por supuesto, a la venia y el beneplácito de nuestros amadísimos patrocinadores. Uno de ellos, Pantagruel Producciones, que justo en estos momentos se encuentra haciendo un viaje de reconocimiento para preparar las siguientes temporadas. Y también a la Alianza Cultural México-China AC, una organización que se ha estado esforzando por promover eventos culturales, sociales y recreativos. Por supuesto, estamos aquí en su programa Gozarte. Yo soy su anfitrión, Guillermo Quijano, y por supuesto un gran agradecimiento a nuestro querido público. Sin ustedes, este programa no sería. Y quiero hacer una mención especial en estos momentos a una persona en particular, que es uno de los televidentes más fieles, que no se pierde en el programa, y que justamente hoy cumple años. Así que a través de esta vía le mando una gran felicitación, un abrazo, un beso, un apapacho a la estimada Karina Vega, que espero nos esté viendo porque este mensaje es para ti. Muchas felicidades y que cumplas muchos años más en compañía de tu familia, que te quiere tanto, tu madre y tus dos hermosas hijas que cada año están más preciosas, se parecen más a ti. Y es una ocasión muy especial, no solo para Karina Vega, también para nosotros aquí en Gozarte, el gozo del arte, porque hoy, justamente hoy, seguramente ya lo habrán notado en el Facebook, es el Día del Teatro. El teatro, este fascinante arte al que en particular, en lo personal, un servidor ha desfogado sus inquietudes artísticas los últimos 12 años. Y que hoy el programa de Gozarte es dedicado a ti, teatro, y dedicado a ti, Karina Vega, que cumples años. Y bueno, continuamos con el programa, empezando un poco con la historia del teatro. El teatro, déjenme les platico. Vamos a retroceder un poco hasta la Grecia antigua. Digo, un poco, nomás unos cuantos miles de años, pero allá en la Grecia antigua existía un dios llamado Dionisio, que en Roma era Baco, y que se le hacían fiestas, que eran las llamadas fiestas dionisíacas, o en Roma eran las bacanales. Resulta que esta deidad era el dios del vino, del teatro, de la alegría y de la fiesta. Así que estas fiestas dionisíacas, estas bacanales, conjugaban todas esas virtudes del dios Baco: la alegría, la fiesta, el teatro y el vino. De estos festivales hacían representaciones teatrales, o lo que fueron los inicios de representaciones teatrales, en honor al dios Baco.
había abundante vino y había abundante fiesta y había abundante comida y hacían las llamadas orgías. Para aquel que no lo sepa, porque normalmente al escuchar la palabra orgía pensamos obligatoriamente en sexo, inmediatamente en sexo. Orgía no significa necesariamente sexo. En realidad, orgía significa cualquier cosa en exceso. Cuando hay comida en exceso, es una orgía, ¿sí? Cuando hay bebida en exceso, es una orgía. Cuando hay sexo en exceso, es una orgía. Y en este caso, eran orgías porque había comida en exceso y bebida en exceso. Y también sexo en exceso, lo uno no quita el otro, pero no necesariamente. Ustedes pueden ir a un gran banquete y hacen una orgía con la comida. La orgía no tiene que ser forzosamente sexual. Y bueno, este dios Dionisio, de quien me voy a permitir unos breves minutos para salirnos levemente del teatro, quiero contarles esta historia que me parece muy interesante, que es un mito de cómo Dionisios creó el vino, porque se supone que por eso es el dios del vino, porque él lo creó. Resulta que él iba caminando por el bosque cuando de pronto se encontró la vid. La vid es la planta de la uva. Para aquellos que no lo sepan, aunque es un conocimiento de cultura general básico, el vino viene de la uva, del jugo de uva. Y bueno, él tomó la vid porque le pareció una planta muy hermosa y le gustó tanto que quiso llevársela a casa. Pues no hallaba en qué meterla, entonces tomó un ave muerta, le sacó un hueso al pajarito, lo ahuecó, lo llenó de tierra y plantó en él la vid para poder transportar la planta sin que ésta se muriese. Pues bueno, va caminando, pero la planta seguía creciendo y ya no cabía en el huesito de pajarito porque él era muy pequeño. Entonces necesitó algo más grande. Se encontró así el cadáver de un león, tomó uno de sus huesos, que son más grandes, lo ahuecó, lo llenó de tierra, trasplantó la vid a él y se lo fue llevando. Se lo fue llevando, pero seguía creciendo la planta y seguía creciendo, hasta que no ocupó en el hueso de león tampoco. Tuvo que encontrar algo más grande y encontró un hueso de burro, que el hueso de burro era más grande que el de león. Sin albures. Hizo lo mismo, el mismo procedimiento, y con eso alcanzó, aunque seguía creciendo la planta, con eso alcanzó a llegar hasta su casa, al Monte Olimpo, donde trasplantó la vid, y cuando maduró la planta, creó el vino. Pero, dícese, que es lo importante de esta historia, dícese que en el vino se decantaron las virtudes de los huesos en los que la planta creció. Como que al ir creciendo la planta se iba absorbiendo los nutrientes del hueso, iba adquiriendo virtudes de esos animales. Es por eso que cuando empiezas a tomarte 2-3 copitas de vino, ya empiezas en la fase 1, que es la del primer hueso, la del pajarito. Es cuando empiezas a hablar parlanchinamente, a hablar, platicar sin callarte, y sueltas la lengua y no dejas de hablar y la. Que bueno, la mayoría hemos visto, algunos, la mayoría han vivido, y al menos la mayoría hemos visto esa primera fase, que es cuando empiezan a hablar y no se callan y empiezan a decir un montón de cosas que nada que ver, pero no dejan de callarse. Siguen tomando más vino y llegan a la segunda fase, la de león, que también la hemos visto mucho. La fase de león es cuando te crece la valentía, el arrojo, la imprudencia incluso,
y empiezas a crearte retos o a retar a los demás, a querer pelearte con los demás, te pones agresivo y crees que puedes vencer a todos y crees que puedes lograrlo todo. Te envalentonas como el león. Y si sigues tomando vino, llegarás a la tercera fase. La tercera fase es la del burro, en la que ya no sabes ni qué rebuznas, ¿sí? Que es cuando ya te pones tonto con el vino. Y bueno, esa fue una pequeña historia de Dionisios, de cómo creó el vino. Y por eso había abundante vino, había máscaras, y todo eso desinhibía a las personas. Y la desinhibición es muy buena para el teatro y para las orgías sexuales también. Entonces, los griegos, cabe aclarar que no existían muchos métodos de entretención en realidad. Existía la literatura ya, sí, ya escribían papiros, pero como los escribían a mano, pues la distribución no era tan rápida o tan fuerte como lo es hoy en día. No había tanta distribución de literatura. No tenían mucho en que entretenerse, no había televisiones, no había radio, no había tuvoxtv.com, no había internet, no había iPhones, no había tablets ni nada por el estilo. Entonces tenían como entretención principal la literatura y el teatro. Que el teatro original griego era una persona que se ponía en el escenario, que eran escenarios circulares, los rodeaban por todos lados, y él declamaba o leía una obra, una literatura, ¿sí? Y lo leía con sus entonaciones, pero era una sola persona y era una lectura dramatizada que le llamaríamos hoy, o también lectura en atril, como le llamaríamos hoy, porque lectura dramatizada ya es con más personajes. Hacían su lectura en atril, que también puede ser con varios personajes, y se aguantaban ahí hasta 4 horas. Hoy en día vemos eso como algo imposible. ¿Cómo es posible que todo el pueblo acuda constantemente a ver a un tipo leerles por 4 horas? Hoy en día eso sería inadmisible. Nadie lo haría. Pues en aquel entonces lo hacían porque no había muchas opciones de entretenimiento. Hoy en día, de hecho aquí cabe la primera reflexión del programa. Hoy en día no admitiríamos eso porque tenemos muchas ofertas de entretenimiento rápido. Sí, y qué bueno que hay mayor oferta de entretenimiento y que hay mejores entretenimientos, más divertidos, más difundidos, más accesibles, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a la vez, ¿no será que el simple hecho de tener tantas posibilidades al alcance de la mano nos ha provocado que infravaloramos lo que podemos tener? Como tenemos demasiadas cosas tan fácil y tan rápido, ya no valoramos igual las cosas. Hay muchas personas que no van al teatro o al cine porque tienen YouTube o tienen Netflix, que es bueno el YouTube, es bueno el Netflix, pero acostumbrarnos demasiado a tener lo que queramos en el momento que queramos sin mayor problema muchas veces nos genera poca tolerancia a la frustración. De tal manera que cuando una obra dura 2 horas, en lugar de disfrutarla, porque una obra de 2 horas la puedes disfrutar plenamente, o 3 horas incluso, que es muy diferente a estar escuchando a una persona leyendo por 4 horas. Estamos hablando de una obra o una película. Ya te aburre, no aguantas más de 2 horas, no aguantas 3 horas sentado viendo algo.
Hay películas excelentes que duran como 3 horas o más. Hay obras excelentes que duran más de 2 horas. Pero ya no sabemos apreciarlas, porque ahora todo es rápido. Esa es la primera reflexión del programa. Poco a poco empezaron a meter más personas al teatro griego, empezaron a darles máscaras y empezaron a hacer primero declamaciones igual, pero con más personas, ya se veía un poco más de dinamismo y el hecho de las máscaras le daba un tinte más fantástico. Con el tiempo esto se fue aumentando, fueron aumentando el número de actores, fueron aumentando el número de trazos, fueron aumentando en su memoria, fueron aumentando en producción, escenografía, utilería, que al inicio no había utilerías, no había escenografías tampoco. El teatro, como decía Aristóteles, puede provocar la catarsis mediante la comedia o la tragedia. Y si eso era en la época en la que no había producciones estilo Broadway como las hay hoy, ¿cuántas emociones no puede moverte el buen teatro? Lo cual me lleva a la segunda reflexión. También estamos demasiado acostumbrados a lo demasiado espectacular. Estamos tan saturados de visiones tan espectaculares en películas y obras y producciones y demás, que ya lo minimalista no nos impresiona y no nos genera nada. Volvemos al problema. No apreciamos lo sencillo por lo mismo de que estamos muy acostumbrados a ver cosas espectaculares. Y a veces vemos algo que está bien hecho, que está bien producido, pero no está espectacularmente producido y no nos gusta. Y no nos gusta porque simple y sencillamente nos aburrió. Continuando con la historia del teatro, haré un par de paradas importantes antes de llegar a nuestras épocas más contemporáneas. Y cuando digo un par no me refiero literalmente a dos, sino a una forma de hablar. Por ejemplo, me gustaría mencionar el teatro kabuki. El teatro kabuki, que es el teatro japonés, en el que los hombres interpretaban mujeres danzando y cantando, y a veces en representaciones más teatrales. El maquillaje ese blanco que usan para verse completamente pálidos, debo mencionarlo como dato curioso, está hecho de guano. Para aquellos que no sepan lo que es el guano, han de decir, qué interesante, está hecho de guano. Lamento romperles la burbuja y ponerles en su hermoso rostro una cara de asco, pero el guano que usan es el excremento de los murciélagos. Aunque voy a aclarar que guano no es forzosamente excremento de murciélago, sino también las gaviotas hacen guano, las aves hacen guano. Básicamente el excremento blanco que hacen se llama guano. Y también voy a hacer mención del teatro londinense, el teatro clásico shakespeariano. Y digo shakespeariano en toda la extensión de la palabra porque Shakespeare usaba estos métodos en los que la tradición era en esa época que las mujeres tenían prohibido actuar. Durante gran parte de la historia teatral, las mujeres tenían prohibido actuar. ¿Sí? Por eso el teatro kabuki, por eso la tradición de que los hombres interpretaban papeles femeninos. Para los papeles femeninos usaban hombres jóvenes, adolescentes, de apariencia andrógina. ¿Sí? A menos que la mujer fuera muy mayor, entonces usaban hombres más viejos, más robustos, etc. Andrógino significa, yo sé que muchos de los que nos ven saben lo que significa, pero tal vez hay algunos que no, así que andrógino significa que tiene
una apariencia dudosa en la que no se sabe exactamente si es hombre o mujer, ¿sí? Y no porque estemos hablando de un travesti, no. Andrógino es que como hombre es un hombre muy bello y atractivo, pero como mujer también se ve muy exquisita y muy fina y bonita, ¿sí? Entonces una apariencia andrógina es en la que es atractivo o atractiva, pero a ciencia cierta no se distingue si es hombre o mujer, porque podría ser perfectamente cualquiera de los dos. Bueno, regresando a la historia del teatro, esta etapa en la que las mujeres tenían prohibido actuar provocaba que muchos hombres interpretaran papeles femeninos, dándole al teatro una larga tradición de transvestismo, que aprovecho el momento para hacer la aclaración que travestismo no significa homosexualidad. El homosexual es una persona que siente atracción hacia su mismo sexo. Puede ser un hombre homosexual o una mujer homosexual. Que hacemos la diferenciación de gays y lesbianas. Gays por la palabra gays en inglés, que son hombres, ¿sí? Chicos, varones, haciendo referencia a hombres felices. Y lesbianas por la isla de Lesbos, una isla que hasta donde tengo entendido una isla mítica en la que habitaban solo mujeres, entonces sus actos sexuales eran únicamente entre mujeres porque no había hombres, ¿sí? No porque no quisieran hombres, sino porque no había hombres. Y se acostumbraron a estar entre mujeres y a amarse entre mujeres, con la ausencia total de hombres. Isla de Lesbos, de ahí viene la palabra lesbianismo. ¿Por qué digo que travestismo no significa homosexualismo? Primero, estoy haciendo la aclaración porque mucha gente, la inmensa mayoría de la gente, los confunde. Y ese es un error grave, porque no todos los homosexuales son travestis. El travestismo es específicamente el vestirte como el sexo contrario. O sea, una mujer que se viste como hombre y se disfraza de hombre, o un hombre que se disfraza o se viste de mujer. Eso es travestismo, pero es un estudio muy interesante que les invito a que lo analicen, a que lo busquen. Es un estudio que habla de que no todos los travestis son homosexuales, ni siquiera bisexuales. Simplemente les gusta vestirse como el sexo contrario. Hay hombres travestis que les gusta cómo se arreglan, cómo se visten, cómo se ven de mujeres, pero no desean ser mujeres. Simplemente les gusta y les anima el que se ven a sí mismos como mujeres atractivas, ¿sí? Es una sensación no ligada forzosamente a la homosexualidad, porque ni todos los homosexuales son travestis, ni todos los travestis son homosexuales. Muchos homosexuales no usan, no recurren y a veces no les gusta el travestismo, porque ellos no se sienten mujeres. Ese es un cliché que hay que eliminar. El homosexual no por ser homosexual se siente mujer o se siente hombre, dependiendo del caso. No, simplemente se sabe hombre, se siente hombre, pero la traen los hombres. Se sabe mujer, se siente mujer, pero la traen las mujeres. Esto quita el cliché también de que los homosexuales son afeminados, que ese es otro término que quiero aclarar. Afeminado no se refiere a la preferencia sexual. Afeminado es una persona con movimientos delicados, propios por la cultura sociológica reinante a una mujer, porque la mujer debe ser más delicada y el hombre más tosco, supuestamente.
Entonces, cuando un hombre es más delicado, no requiere forzosamente ser homosexual para eso. Muchas veces los intelectuales, como son intelectuales, se van refinando en su carácter, van refinando sus modales y se van volviendo refinados. Entonces dan una apariencia afeminada sin ser homosexuales. Y hay homosexuales que no son afeminados. Y también existe el cliché de las mujeres lesbianas con el cabello corto y vestidas como hombres. Esto también es un cliché. Si bien las hay, como también hay homosexuales afeminados, no todas las mujeres que se visten de manera no tan femenina, sino más cómoda, y que traen el cabello corto, no significa que sea lesbiana forzosamente. Puede ser que simplemente busca su comodidad o su practicidad, o simplemente le gusta ese estilo. A su vez, una mujer lesbiana no tiene forzosamente que tener esa apariencia. Puede tener una apariencia y una conducta totalmente femeninos, acorde al cliché social de lo que es el comportamiento y la apariencia femeninas. Entonces, habiendo hecho esa aclaración de términos, aprovecho para meter otros términos y ahorita van a ver por qué. Ahorita voy a hacer el comentario de por qué meto estos términos. Existen otros términos, por ejemplo, el bisexual. Que el bisexual es que siente atracción sexual hacia ambos géneros, ¿sí? Existe el pansexual. El pansexual es aquel que se enamora de los sentimientos de la persona, no del físico, independientemente del género de la persona. El sapiosexual es aquel que se enamora de la inteligencia o de las capacidades o de las habilidades. Básicamente, se enamora únicamente de personas a las que puede admirar, ¿sí? Que también puede ser independiente del género. O no, o puede ser un pansexual heterosexual o un sapiosexual heterosexual. Por ejemplo, yo me considero un sapiosexual heterosexual porque yo regularmente siento atracción hacia las mujeres a las que puedo admirar por alguna cualidad que tienen, que poseen, ¿sí? Su inteligencia regularmente. Y existe otro término que es el bigénero, que el bigénero puede ir ligado al travestismo, pero no está ligado necesariamente ni a la homosexualidad, ni a la bisexualidad, ni a la preferencia sexual. Simplemente el bigénero es aquel que, si se viste como hombre, se arregla como hombre, tiene que ser un hombre atractivo, ¿sí? Busca ser un hombre atractivo, verse atractivo como hombre. Pero a la vez, si se arregla como mujer, quiere verse como una mujer atractiva, ¿sí? Aquí hablamos de bigénero como una persona que le gusta arreglarse de las dos maneras porque le gusta cómo se ve de una manera y de otra, ¿sí? Esto ya está más ligado al travestismo. Pero ni el bigénero ni el travestismo están ligados de ninguna manera a las preferencias sexuales, ¿sí? También está el transgénero, que es el que ya se operó para hacer el cambio de sexo, ¿sí? Ya sea de manera parcial o total, ¿sí? Pero ya hay una operación de por medio, ¿sí? ¿Por qué hago toda esta aclaración? Como no se permitían mujeres, pero había personajes femeninos, había hombres que se travestían y se arreglaban como mujeres y parecían mujeres y actuaban como mujeres y hablaban como mujeres, pero eso no era necesariamente ligado a su preferencia sexual. Tal vez en algunos casos sí, tal vez no. Pero realmente no hay liga obligatoria. Entonces, ¿qué sucede? Que se quedó cierto sesgo comparativo en esa época, y cuando empezaron a admitir mujeres, muchas veces
se creó aquí otro sesgo comparativo. Muchas veces las mujeres que admitían no eran tan talentosas, pero los directores o productores obtenían algunos favores de ella, ¿sí? Entonces se crearon un par de clichés que están totalmente equivocados. Como que todas las actrices son ligeritas. Y eso no es cierto. Eso no es cierto, porque si bien es cierto que hay muchos casos de mujeres que accedieron a tener relaciones sexuales con un director o productor para obtener un papel o un papel mejor o ciertos beneficios dentro de la producción, o que accedieron como chantaje sexual, ¿sí? El chantaje sexual es cuando ellas no lo buscaron, pero las estaban chantajeando con quitarles su trabajo, su papel o sus beneficios, etcétera, etcétera, ¿sí? Aquí ella no está ofreciendo favores sexuales para obtenerlo, sino que le exigían favores sexuales para conservarlo, ¿sí? Eso ya sería un chantaje sexual. Si bien ha habido muchos casos, y de hecho últimamente se habla mucho de un cierto caso en particular, que está sonando bastante con esta actriz famosa, no voy a hacer el nombre por respeto, pero ya saben de quién estoy hablando. Sí hay casos, pero no es algo obligatorio y no es tan frecuente, o al menos yo voy a hablar por mí en lo particular. Hasta donde yo sé, en los 12 años que llevo, hasta donde yo sé, ninguna de mis compañeras actrices ha recurrido a esa técnica. Ni actrices ni actores, porque también con los actores puede darse, sucede el caso, ¿sí? Yo estoy hablando de que llevo 12 años y hasta ahorita por lo menos yo no me he dado cuenta, pero esta es la clase de cosas que sabes que existen y a veces tú no te das cuenta. Pero también cabe aclarar que muchas veces tendemos a juzgar mal. A veces porque ponen a una bonita en un papel que no le correspondía y creemos que no sabe actuar. Bueno, a lo mejor sí hubo algo de eso, pero a lo mejor hubo otras cuestiones. O a veces prejuzgamos por adelantado cuando no conocemos el trabajo actoral de una actriz y la vemos muy bonita. Normalmente podemos llegar a pensar eso y es una idea equivocada. Nada que ver con la realidad. El otro cliché que existe, por este sesgo comparativo de esa época de travestismo, que todavía existe el travestismo en el teatro y el cine, aunque ya no es por necesidad, sino por otras cuestiones como retos actorales, o desprendimiento de personaje, o simplemente el actor está probando su capacidad. Existe este cliché de que todos los actores de teatro son homosexuales. Y eso no es cierto tampoco. Porque, lo vuelvo a repetir, yo puedo hablar por mi experiencia personal, que llevo 12 años en teatro y sí, he visto actores homosexuales. Y no uno, varios, ¿sí? Pero no todos. De hecho, incluso me atreveré a hacer un cálculo rápido. Creo que incluso la mayoría de los actores de teatro que conozco aquí en Monterrey son heterosexuales. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, sí hay actores homosexuales, pero no todos. En el teatro, como en la vida, hay de todo. ¿Sí? Y las preferencias sexuales entran dentro de esta diversidad que tiene que ser respetado. No podemos juzgar a un actor o una actriz solo porque le gusta el teatro, ya es homosexual o ya es facilita. No, por supuesto que no. De hecho, conozco algunas actrices que lejos de ser facilitas, son huesos muy duros de roer en el aspecto
romántico relacional. Entonces lo comento para evitar estos clichés que deben ser eliminados de nuestros sesgos cognitivos. Hablando de todo esto, voy a hacer mención de algunos actores que han interpretado papeles femeninos o que han actuado que han recurrido al travestismo en alguna película y lo han hecho perfectamente bien, lo han hecho un papel espectacular. Por ejemplo, Robbie Williams. Robbie Williams en la película de Papá por Siempre hace un papel de travestismo espectacular, ¿sí? Con Iphigenia Doubtfire, que será la nana de sus hijos. Y fue un trabajo espectacular, ¿sí? No solo en el aspecto de travestismo, de que realmente parecía una octogenaria, sino que actoralmente, en la conducta, fue un trabajo formidable. También Marlon Brando en la película esta Tootsie, hizo un personaje con travestismo, fue espectacular. Mis respetos para el señor. Entonces, bueno, también podemos mencionar el ejemplo de Mi abuela es un peligro, aunque bueno, recordemos que esta película era de comedia, comedia ligera, ¿sí? No comedia al estilo de Papá por Siempre, comedia ligera. Pero realmente eso no te quita como hombre, al contrario, te da como actor. También puedo hacer la mención de John Travolta en la película Hairspray, en la que interpreta a la madre. Aquí hay un caso de travestismo del actor para crear un personaje femenino. Interpreta a la madre de la protagonista. Y incluso aquí en el Teatro Regio se dio recientemente casos de travestismo, no en la... Bueno, hay algunas obras en las que sí ha habido casos de travestismo homosexual, como en Los Caballeros las prefieren locas, por ejemplo, o Divas, pero en las interpretaciones de las sirvientas, en las que actuó Bernardo de la Rosa, por ejemplo, que es un excelente actor, Javier Caro, Gerardo Rivera, Hinojosa, incluso un servidor, yo mismo he recurrido al travestismo actoral para interpretar un personaje femenino. Y al menos yo puedo hablar por mi caso. Yo no soy homosexual. Y el travestismo no me quitó hombría ni me quitó heterosexualidad, sino que me hizo crecer como actor. Porque uno de los retos más grandes del actor es precisamente el interpretar un personaje de tu género contrario, porque es muy fácil caer en clichés sexistas. Es muy fácil que un hombre interpretando a una mujer se vea más como un hombre tratando de interpretar a una mujer o como un hombre homosexual o travesti. Es muy difícil llegar a un punto de equilibrio exacto en el que no seas un hombre interpretando a una mujer, sino que sea una mujer interpretando al personaje. Voy a hacer un breve corte para que veamos estos anuncios y regresamos con más del tema del teatro.
Ahorra y gana en combustible usando EF-Tabs, pastillas ahorradoras de gasolina. Haz el negocio de tu vida en tu tiempo libre, sin jefes, sin horarios y con una mínima inversión. En Future Global Vision buscamos distribuidores. Comunícate con Alfanel y Humphreys. Para mayores informes al teléfono 8182-526917 o escríbeme al correo eftabsmty@gmail.com. En Elite Top Hair Salon ofrecemos alaciado permanente con un 20% de descuento. Asesoría y cambio de look para renovar tu imagen con un 20% de descuento. Además, todos los servicios de corte, colorimetría, depilaciones, manicure, pedicure y terapias antiestrés. Nelly Top Hair Salon está ubicado en Avenida Luis Elizondo, número 318, Colonia Tecnológico. Haz tu cita hoy mismo al teléfono 83 58 38 08. En Tu Vox Televisión presentamos Grandes Maestros del Arte, con la caricaturista Beatriz Castro Castroe. Pablo Ruiz Picasso, conocido como Pablo Picasso, fue un pintor y escultor español, creador junto con Georges Braque y Juan Gris del movimiento cubista. Considerado uno de los mayores artistas del siglo XX, participó desde la génesis en muchos movimientos artísticos que se propagaron por el mundo y ejercieron una gran influencia en otros grandes artistas de su tiempo. Incansable y prolífico, pintó más de 2000 obras presentes en museos y colecciones de toda Europa y del mundo. Además, abordó otros géneros, como el dibujo, el grabado, la ilustración de libros, la escultura, la cerámica y el diseño de escenografía y vestuario para montajes teatrales. Continuamos con la programación de Tu Vox Televisión. Y estamos aquí de regreso en Gozarte, el gozo del arte. Yo soy su anfitrión Guillermo Quijano y cabe hacer la aclaración, ya que hemos regresado de comerciales, volver a agradecer a nuestros patrocinadores, uno de ellos Pantagruel Producciones, que precisamente es una empresa de teatro aquí regiomontano, y Alianza Cultural México-China AC, que por supuesto dentro de su expresión cultural está el teatro, definitivamente. Y bueno, me hicieron el comentario ahorita tras bambalinas, es muy cierto, se me estaba pasando una figura muy emblemática del teatro, no solo regiomontano sino nacional, Gonzalo Vega, cuando interpretó a la señora presidenta, que fue un acto de travestismo también actoral, y que ahora lo está rehaciendo Héctor Suárez con su propio estilo también, muy admirables desde el punto de vista de un servidor y del equipo aquí de Gozarte. Y bueno, estábamos comentando también tras bambalinas que hay algunos casos en los que el travestismo es algo caricaturizado o satírico. En esos casos es precisamente lo que estaba mencionando hace un momento, es algo muy difícil, por ejemplo tú como hombre, interpretar a una mujer sin caer en estos clichés caricaturísticos o satíricos, razón por la cual el travestismo actoral es uno de los retos más grandes que puede enfrentarse un actor. Y realmente yo lo digo desde mi experiencia porque yo lo he vivido, yo solo puedo hablar por mí. Cuando te toca la oportunidad de enfrentarte a ese reto, te llega una mezcla de emoción por la posibilidad de probarte a ti mismo como actor y una mezcla de miedo de no lograrlo correctamente, porque si lo haces bien te lo recordarán siempre y si lo haces mal también.
¿sí? Si lo haces bien, ya brincaste el charco, ¿sí? Si lo haces mal, no te la van a perdonar jamás. Desgraciadamente los públicos teatreros somos muy críticos, a veces somos muy ácidos, y a veces, voy a decirlo, algo injustos. Pues bueno, dentro de los géneros teatrales tenemos una gran variedad. Tenemos desde lo que es tragedia, comedia, que son los dos pilares básicos, y tenemos por supuesto el drama. El drama, también llamado, esto es un dato que mucha gente no sabe, el drama es también llamado tragicomedia, porque es una mezcla de ambos, ¿sí? Vamos a definirlo así, de manera sencilla, a grosso modo. La comedia es algo que, si bien puede tener momentos serios dentro de su trama, la mayoría del trama es cómico, ¿sí? Tiende a comedia, tiende a gracias, chistes, burlas, bromas, ¿sí? Mientras que la tragedia es a la inversa. Mientras que la comedia busca hacerte reír, la tragedia busca hacerte sentir triste, nostálgico, melancólico, incómodo, despertarte esos sentimientos, hacerte llorar. Si me preguntan a mí en lo particular, porque voy a hacer la aclaración, muchas veces tendemos a ser muy crueles con los cómicos. Mucha gente de teatro serio, de drama y de tragedias y teatro shakespeariano, todo eso, dicen, no, es que él es pura comedia, es que lo suyo es comedia, o sea, él no es actor, es un payaso. Y bueno, primero que nada, el payaso, el arte del clown, es un arte muy complicado, muy difícil. Ya hicimos un programa en honor al arte del clown y merece respeto. La palabra payaso no tiene por qué ser en un sentido denigrante o peyorativo o insultativo, porque el payaso, mis respetos, es un arte circense que no cualquiera y que tiene sus vertientes también. Y también me parece algo muy agresivo el insultar o pretender insultar a un cómico diciendo que no es un actor de verdad. Voy a lanzar mi opinión personal. Es más difícil la comedia que la tragedia. Es mi opinión personal. Y no lo digo porque a mí se me dé mejor la comedia que la tragedia, porque en realidad no, ¿sí? La comedia es algo muy complicado, es algo muy difícil y les voy a decir por qué. Si bien es cierto que la tragedia tiene sus bemoles que no cualquier actor puede lograr, por ejemplo, el llorar por tu propia cuenta sin instrumentos, sin añadidos, es algo muy complicado para la inmensa mayoría de las personas y que es muy difícil que un actor lo logre por sí solo. En mi caso, yo soy uno de esos actores que tienen la fortuna de que puedo llorar por mi propia voluntad de verdad, llorar de verdad. Pero la comedia tiene un bemol más complicado que la tragedia. Les voy a decir por qué. Porque a la mayoría nos entristece más o menos lo mismo. La muerte de un pariente, la traición de un amigo, la infidelidad de una pareja, la pérdida de un hijo, etcétera, etcétera, etcétera. La pobreza, la tristeza, las desgracias, los desastres, las pérdidas, las muertes, etcétera, etcétera, etcétera. A la mayoría nos incomoda o nos entristece más o menos lo mismo, ¿sí? Después de ahí
en nivel de dificultad, yo diría el terror, porque si bien a muchas personas hay cosas que no les asustan, a la mayoría les asustan más o menos las mismas cosas, ¿sí? Aunque esto tiene menos equidad que la tragedia, porque la tragedia es muy raro que a alguien no le entristezca lo mismo que a los demás. Realmente es muy poco frecuente. Es más frecuente encontrar personas que no les da miedo lo mismo, todos tienen temores diferentes, pero hay ciertas cosas o ciertas maneras de que al menos la mayoría se puede sentir un escalofrío o un susto sorpresa, etcétera, etcétera. Pero en cambio la comedia es algo muy ingrato y muy difícil, porque a nadie le da risa lo mismo. La comedia son gustos muy personales, porque hay personas a las que les encanta el humor negro y hay personas que lo odian. Hay personas que les encanta el humor inteligente y hay personas que simple y sencillamente no le entienden. Hay personas que les encantan los juegos de palabras y hay personas que les aburren, ¿sí? Hay personas, a la mayoría le gusta la comedia física, pero hay personas, bueno, lo voy a decir, habemos personas que la comedia física no nos gusta tanto, ¿sí? Inclusive hay personas que la comedia física simplemente no les interesa en absoluto, no les causa ninguna gracia. A muchos les causan gracia los albures, a otros no, las bromas picantes, a otros no. Entonces, en la comedia siempre va a ser más difícil obtener el agrado de la mayoría, porque habrá personas a las que les guste tu tipo de comedia estilo Adam Sandler y personas que no. Hay personas que les encanta el tipo de comedia de Eugenio Derbez y personas que no, que les cae como patada entre pierna y pierna, ¿sí? Y lo digo porque hay personas que lo han comentado. Hay personas que les gusta el estilo de comedia de Robbie Williams y personas que no, de Jim Carrey y personas que no, ¿sí? Incluso hay obras de comedia de Shakespeare, que ya estamos hablando de comedias clásicas, que realmente lo cómico no es la trama ni los diálogos, sino la cuestión en sí, el enredo. Comedias de enredos. Las comedias de Shakespeare son comedias de enredos, como por ejemplo Sueño una noche de verano, que ya explicamos en un programa anterior. Es una comedia de enredo. No tiene diálogos graciosos ni actos físicos graciosos, sino que la comedia está en el enredo de la situación, ni en los diálogos ni en los trazos. Es un tipo de comedia clásica. Y está la comedia ligera, en la que recurren al chiste fácil, la comedia física, el humor autodenigrante, etcétera, etcétera, los albures, etcétera, 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 ¿sí? Que realmente el humor autodenigrante es uno de los más exitosos, que consiste en burlarte de ti mismo, ¿sí? Por alguna razón, como a las personas nos encanta burlarnos de los demás, como que el ver a alguien burlarse de sí mismo es como que causa gracia. Y tenemos el drama, que es una combinación de ambos, que tiene más o menos equilibrada la tragedia y la comedia, lo que lo vuelve más realista. Y hablando de teatro realista, tenemos por ejemplo la pieza. Pieza se le llama a cualquier acto de situaciones cotidianas. No es una trama espectacular, no es una trama fantástica, no es algo especial o una gran aventura, es más bien una situación cotidiana. Y la pieza puede ser una pieza con tintes cómicos, con tintes trágicos, con tintes fársicos. La farsa es algo parecido a la comedia, pero en un nivel exagerado o caricaturizado, ¿sí? Y la sátira, digamos que es un término medio
entre la farsa y la comedia. Es más exagerado que la comedia, pero no tan exagerado como la farsa. La farsa ya entra en un punto irreal. Y la sátira es menos falsificado que la farsa, pero más exagerado que la comedia. Pero la sátira tiene un punto específico. Debe ser una burla social, ¿sí? Debe dejar una reflexión en la que la trama se esté burlando de una situación social, política, etcétera, etcétera, etcétera. Y que deje al final una reflexión, ¿sí? Estos son a grosso modo los géneros teatrales. Desgraciadamente sabemos que el tiempo no es suficiente porque necesitaríamos varios días, no horas, varios días para hablar de toda la historia del teatro de manera muy específica y de todos los géneros de teatro. Y en el espacio de 50-55 minutos estamos tratando de hacerlo lo más generalizado posible, particularmente para aquellos que no tienen tantas nociones de teatro, ¿sí? Digamos que esto sirve como para que nos entendamos entre todos y nos quitemos ciertas ideas, ciertas clichés, y podamos disfrutar de este maravilloso arte, que la musa del teatro es Thalía, no la cantante, sino las musas griegas, era una para cada arte, y la musa del teatro es Thalía. Entonces pidámosle a Thalía que nos conduzca por este hermoso sendero del arte que es el teatro. Yo les invito a que lean mucha literatura y vean mucho teatro y mucho cine. Esto es todo por hoy. Esto fue Gozarte, el gozo del arte. Nos vemos la próxima semana con más gozo y más arte. Pantagruel Producciones presentó Alianza Cultural México-China AC presentó.